las autoridades internacionales, en forma especial a nuestro presidente, reverendo José Arturo Soto. Para mí es un gran privilegio estar delante de todos ustedes. Esto es por la supergracia del Señor. Toda la gloria es de Dios, toda la honra es de Dios. Somos polvo de la tierra, pero Él es el que hace conforme a su misericordia. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Samuel, capítulo 11. Primera de Samuel, capítulo 11. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y dice así: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galat, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabat de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y a que Saúl venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl: ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Vamos a hablar, amados hermanos, bajo el tema: busca a Dios en la crisis. Busca a Dios en la crisis. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú eres dueño de esta santa obra. Tú haces como tú determinas por tu misericordia y tu bondad. Rogamos que tu Espíritu Santo siga obrando en cada vida, en cada corazón, y hasta donde llegue tu santa palabra, porque es ella la que tiene poder. Te glorifique, Señor. Tu Espíritu Santo siga moviéndose. Tu Espíritu Santo siga tocando, levantando. Vivifica, Señor, fortalece, consuela, cambia, transforma. Da sabiduría a Dios. Obra en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, pueblo de Dios. Y dice el versículo 1 del capítulo 11: después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galat, y todo lo de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. El poderoso enemigo fronterizo se coloca con sus ejércitos en una posición amenazadora de conquista y de destrucción de esa ciudad que pertenecía al pueblo de Dios. Pero lamentablemente aquellos miembros de ese pueblo reaccionaron prácticamente rindiéndose sin luchar. Prefieren evitar la batalla y arrodillarse ante el intimidador enemigo,
deciden cobardemente volverse vasallos, esclavos. Y esto reflejaba su impotencia y su derrota en su condición espiritual. El enemigo amonita de la región de los cananeos habitaba en tierra limítrofe con el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en este caso con la zona de Galat, y se ubican en posición de guerra. Era la fuerza militar de una nación extremadamente poderosa que estaban mirando con una ambición terrible a esta pequeña ciudad, a este pequeño pueblo que pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios de aquellos tiempos. Pero las autoridades de este pueblo, de esta ciudad, no actúan como debieron actuar los hijos de Dios en esta crisis, sino que se llenan de espanto, se llenan de miedo, de angustia, de desesperación, y ellos mismos son los que se acercan al invasor que venía para hacer una propuesta y decirle: nos rendimos, nos entregamos, nos doblegamos, pero que no haya guerra, que no haya batalla. Hermano, nunca los hijos de Dios se portan así. Nunca el pueblo de Dios actúa de esa manera. Una persona que tiene a un Dios vivo, un pueblo que tiene un Dios vivo, jamás va a negociar con el enemigo. Jamás se va a dejar manipular ni intimidar, sino que se va a parar firmemente para enfrentar semejante amenaza. El enemigo no está amenazando a toda la nación, porque conocían por su servicio de inteligencia que no había una verdadera unidad dentro del pueblo de Israel, que había como islas. Y entonces dicen: si nosotros atacamos a este pueblo de Galat, nadie lo va a defender y va a ser una presa fácil para acabar con ellos. Es que el enemigo prefiere siempre astutamente atacarnos por separado, no cuando estamos unidos, y menos cuando estamos en armonía. Y cuando estamos más cerca a su territorio o a su alcance o aislado de los demás, es cuando el enemigo dice: a este me es más fácil conquistarlo, invadirlo, derrotarlo, arruinarlo. Si el enemigo te ve débil y asustado, ¿sabes cómo te va a tratar? Como una presa, porque te ve así, porque tú te sientes que eres una presa, te sientes que eres débil, te sientes que no puedes, te sientes que no hay solución, te sientes que no hay salida. Pero hay un Dios todopoderoso, más grande que el universo, que te dice que confíes en Él, que te dice que te apoyes en su poder, que te dice que Él tiene toda la fuerza para aplastar cualquier fuerza antagónica o contraria. Muchos no entienden que estamos en una guerra espiritual desde el momento que nos convertimos en hijos de la luz. Es por esto que debemos de estar siempre alertas y preparados, armados y dispuestos, porque la fuerza de las tinieblas en cualquier instante nos van a atacar. No podemos vivir como que Satanás ya se retiró, como que los demonios se han vuelto mansos. No, estamos en guerra. Pueblo de Dios, estamos en guerra. Pastores, estamos en guerra. Presbíteros, estamos en guerra. El enemigo está mirándonos, nos está siguiendo los pasos, nos está acechando. Él nos va a atacar. Viene con una fuerza terrible,
Por eso que hay que estar esperándolo, preparado, con todas las armas que Dios ha dispuesto a su pueblo, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la palabra de Dios, con el poder de la sangre de Cristo, con el poder del nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Este pueblo que estaba limítrofe a los enemigos, ellos debieron percatarse de eso, que la amenaza estaba ahí, que el enemigo estaba cerca. Y hay que reconocer la amenaza de los enemigos espirituales, que son una peligrosísima realidad que no podemos ignorar. Dice la Biblia que Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Satanás y la fuerza del mal quieren que nosotros bajemos la guardia, que dejemos de velar, que pareciera como que no vamos a ser atacados en cualquier momento. Pero hermano, eso es una fantasía. El enemigo está suelto. Satanás y sus legiones demoníacas nos aborrecen y quieren invadir, así como los amonitas quieren invadir, quieren destruir y posesionar, número 1, nuestras personas, número 2, nuestros matrimonios, número 3, nuestras familias, número 4, nuestros hijos, número 5, nuestras iglesias, nuestros ministerios, nuestras naciones. El enemigo quiere meterse. El enemigo quiere entrar para hacer pedazos. Él quiere anular nuestros buenos principios. Él quiere corromper nuestros valores cristianos. Quiere degenerar la sana doctrina bíblica. Quiere arrancar al verdadero Dios y reemplazarlos por falsos dioses. Usted sabe que cuando un ejército enemigo destruía a su rival, para ellos era la victoria de sus dioses paganos sobre la nación que habían conquistado. Si los amonitas aplastaban a ese pueblo de Dios, ¿sabe cuál era el mensaje? El Dios de los amonitas derrotó a Jehová de los ejércitos. El Dios de los amonitas es más poderoso que Jehová de los ejércitos. Eso era un desánimo atroz para todo el pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios también iba a pensar, el pueblo de Israel, nuestro Dios no nos pudo ayudar, no nos pudo defender, no pudo hacer frente a la fuerza contraria. Pero quiero decirle que Dios es todopoderoso. Quiero decirle que Dios tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Todos sus enemigos siempre están aplastados debajo de sus pies. Yo recuerdo un día que un líder religioso comenzó a decir una lista de todos sus sufrimientos, sus padecimientos, y acabó diciendo que había estado a un paso de caer en pecado. Y decía que Satanás lo atacaba, que Satanás era muy fuerte, que era muy poderoso, que era muy terrible. Y todos los que le estaban oyendo comenzaron a llorar de tristeza, de pena, de miedo, de angustia, y se metió una atmósfera de derrota, como que nuestro Dios estaba muerto, como que nuestro Dios ya no actúa. Pero ¿sabe qué? De repente descendió el Espíritu de Dios en un joven que estaba ahí, y Dios comenzó a hablar por el don de profecía. ¿Y sabe lo que decía Dios? Yo soy un Dios grande. Soy un Dios grande, 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 grande. Estos seres de la oscuridad usan a hombres malignos o carnales para lograr sus maquiavélicos planes. En aquellos tiempos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, enfrentaba a enemigos físicos sobre todo. También enfrentaba a fuerzas de las tinieblas. Pero ahora la iglesia, sobre todo nuestra guerra, es una guerra espiritual.
con ejércitos espirituales reales, con personajes reales. Yo recuerdo, amados hermanos, que un día un joven me dice: pastor, ore por mí. Yo dije: está bien, y me puse a orar. Y de repente el joven comenzó a angustiarse. Yo le dije: ¿qué pasa? Que cuando usted me habla siento algo por dentro que me araña. Y seguí hablándole, y de repente su voz se transforma en una voz gruesa. Sus ojos se volvieron rojos como la sangre, y yo vi que de su cuello salió como un puño hacia afuera. Y se manifestó el demonio dentro de este muchacho. ¿Y sabe lo que me dijo el demonio? Yo soy el principal de esta ciudad. Eso era como diciendo: no te alegres mucho con el avance y el crecimiento, porque ese día estábamos celebrando la inauguración del terreno que habíamos adquirido. Y hermano, y comenzamos a reprender, y el demonio lo retorcía a este hombre en el piso. Pero para mí fue de gran gozo escuchar diferentes voces de demonios que hablaban dentro de ese hombre. Y los demonios, ¿sabe lo que dijeron? No podemos contra ustedes. Ustedes, la iglesia, son más poderosos que nosotros. Pero tengamos cuidado, que muchas veces los peores enemigos están en medio de nosotros camuflados. Precisamente puede estar a tu lado derecho o puede estar a tu lado izquierdo. Pero los peores enemigos de la iglesia de Dios no están allá afuera, están adentro. Hermano, no podemos hacer en ninguna manera alianza con los amonitas, es decir, con los malos, ni con lo malo, ni con el mundo, ni el pecado, ni los demonios, ni ceder un milímetro a sus costumbres, presiones e intimidaciones. Nosotros no vamos a aflojar a la influencia mundanal, no nos vamos a doblegar, no vamos a hacer alianza, no vamos a transar en ninguna manera. No podemos tolerar que la fuerza del mal nos seduzcan, ni tampoco acobardarnos dejándonos pisotear, presionar, coaccionar, aunque humanamente seamos más pequeños y débiles ante ellos. Dice el versículo 2: y Naas amonita le respondió. Es decir, cuando ese sector del pueblo de Dios se está rindiendo cobardemente porque querían evitar la guerra, diciendo: ya nos volvemos tus sirvientes, tus esclavos. Pero Naas amonita les dice algo: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros le saque el ojo derecho y ponga esta afrenta, esta humillación, esta burla sobre todo el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Dios. Iba a ser la ciudad de los tuertos, la ciudad de los ciegos, la ciudad de los mutilados, la ciudad de los derrotados. Amado iglesia, nosotros no podemos aceptar las sucias, negativas y dolorosas condiciones que el enemigo nos quiere implantar. Tampoco ceder a sus tentaciones, a sus sobornos placenteros, ofreciéndonos diversiones, riquezas, poder, grandeza, porque el enemigo o te ofrece dulces o te ofrece sufrimientos con el fin de intimidarnos y hacernos aflojar. Pero si tú transas con el pecado, con el modernismo, el satanismo, el humanismo, el materialismo, el paganismo, con las políticas abortistas, con las ideologías de género, con el ecumenismo sutil, con el nuevo orden mundial del anticristo, con la apostasía de la sana doctrina cristiana,
con la actual teología liberal de divorcios y de recasamientos. Si uno afloja ante esa guerra, ante esos amonitas que no solamente entran a matar, a destruir, a violar, a convertir a nuestros hijos en sus esclavos, a pervertir, sino a tumbar nuestros lugares de culto, a cerrar nuestras iglesias, a cambiar nuestra verdad bíblica. Por eso quieren invadir, quieren meterse. Que el Señor los reprenda. Si uno se deja que le saquen el ojo, si uno deja que lo dañen, ¿sabe lo que va a pasar? Vas a acabar mutilado, humillado. Te volverás espiritualmente un ciego, un cojo, un mudo. ¿Y para qué? Para que quedes impotente, desvalido, para enfrentar eficazmente la guerra espiritual. Yo trabajé un tiempo en el ejército, en el área de seleccionamiento de soldados. Y yo revisaba cuando había un candidato a soldado que era cojo, inacto, era ciego, inacto, era manco, inacto. Y todos los que no tenían las condiciones de salud, inacto. Porque una persona que tiene esos problemas, tiene una mutilación, no va a rendir en la batalla, no va a ir a ganar, va a ir a perder. Espiritualmente sucede igual. Satanás quiere volverte ciego, quiere volverte mudo, quiere volverte sordo, quiere volverte manco, quiere volverte paralítico, para que no puedas pelear la guerra espiritual como la viene peleando la verdadera iglesia de Jesucristo, para que siempre seas un creyente derrotado. Pero la verdad es que la verdadera iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, jamás se dejará mutilar. Si te dejas que te quiten el ojo, seremos creyentes y ministros mutilados, deformados. Por eso a veces vemos creyentes deformados, vemos pastores de diferentes rangos deformados, mutilados. ¿Sabe por qué están así? Porque de alguna manera han transado, de alguna manera han pactado, de alguna manera han cedido algo que Dios no lo aceptó. Y aunque los hombres no conozcamos en qué área, Dios sí lo conoce. Pero un hijo de Dios no puede estar ciego. Un hijo de Dios no puede estar mutilado espiritualmente. Si uno se deja doblegar por el enemigo, estaremos totalmente deformados y vamos a ser pisoteados por el diablo y por los perversos. Estaremos ciegos para ver la gloria de Dios. Por eso que hay algunos que ya no la ven. No la ven. Estaremos tuertos para discernir lo bueno de lo malo. La sana doctrina de la doctrina carnal y liberal. Estaremos mudos para predicar la palabra de Dios con autoridad y sin medias tintas. Estaremos mancos para no poder realizar la obra de Dios eficientemente. Estaremos cojos para no poder andar victoriosamente en los caminos del Señor. Así que si estás mudo o sordo o cojo, es porque has sido mutilado. Pero aquí está el Cristo que hoy día te abre los ojos. Él le hace a los mudos hablar, a los ciegos ver, a los sordos oír, a los paralíticos correr y a los muertos levantarse. Si tú te dejas mutilar por el enemigo, harán de ti un monumento de burla, de pena, de ruina, de humillación y de espanto. Y la gente te mirará y dirá: mira cómo acabó, mira cómo está, mira qué lástima, está en el suelo, mira cómo están sus hijos todos perdidos.
mira cómo está su matrimonio, mira cómo está su conducta. Y Satanás se burlará, se reirá. Pero Cristo no derramó su sangre en la cruz del Calvario para que nosotros ahora seamos objeto de su escarnio, de su burla. Somos un pueblo de Dios, comprados con un alto precio. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos la sal de este mundo, somos la luz de la tierra. Si usted mira a otros concilios y denominaciones, en su gran mayoría, ¿qué es lo que usted va a ver? Esos son los que hicieron alianza con los amonitas de la oscuridad, los seres de las tinieblas. ¿Y ahora qué son? Son religiones, son concilios, son creyentes entibiados, amordazados. No hablan el evangelio verdadero. Están pisoteados, el mundo se ha metido y los tiene aplastados. ¿Sabe por qué? Porque en un momento de esas misiones que tuvieron que tomar una decisión, o se enfrentan o se doblegan. Porque hay momentos en la vida cristiana que el Señor nos pone en esas situaciones. O te enfrentas a Satanás o te le arrodillas. O te enfrentas a la herejía o habrá guerra contra ti. Y hay momentos que Dios te prueba si tu lealtad es más grande a Él o a los hombres. Si tu lealtad es más grande a Él o a un cargo o a una posición. Y hay quienes están viendo cosas malas y se hacen los ciegos y se hacen los sordos y se hacen los mudos, pero no saben que Dios los está probando, porque Dios es celoso. ¿Sabe por qué están así? Esos concilios y creyentes y líderes religiosos mutilados, porque quisieron evitar la persecución, la guerra y la cruz de Cristo. Nosotros somos pueblo de Dios, somos pueblo de paz, pero también somos un ejército. Y aunque queremos la paz, hay momentos que la guerra es inevitable. Hay momentos que el sudor, las lágrimas y la sangre es inevitable. Por eso que hay tantos mártires en el pueblo de Dios. Por eso nuestro capitán y comandante general, su cuerpo estaba cubierto de sangre y marcado con múltiples heridas. Por eso Juan Bautista le cortaron la cabeza. Por eso los apóstoles fueron martirizados y encarcelados. Porque ¿sabe qué? Ellos estuvieron dispuestos a pelear la guerra espiritual y no doblegarse ante las presiones. Hay veces en la vida que es inevitable las guerras, los conflictos, y que se levante un huracán contra nosotros. Estos habitantes de Galat políticamente quizás estaban actuando bien, pero nosotros no somos políticos con el respeto de los buenos políticos. Somos pueblo de Dios. Nuestras estrategias no son humanas, no son políticas, no son filosóficas, son espirituales y son bíblicas. Quizás los asesores de Galat le dijeron: mire, hay que ser realistas. Las tropas amonitas son poderosísimas. Aquí no hay ni siquiera buenas tropas. Si vamos a la guerra nos van a aplastar. Así que lo que queda es negociar. Lo que queda es buscar un arreglo, porque nos van a hacer pedazos. Pero Dios no dice eso. Dios dice: tú eres mi hijo, tú eres mi pueblo. Tú no te puedes postrar ante el enemigo. Yo soy tu Dios, el que te levanta,
el que te fortalece, el que te hace prevalecer. Y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy yo para ayudarte y defenderte. La iglesia de Cristo es el ejército más poderoso que hay sobre la faz de la tierra. No tiene por qué mendigarle a ninguna fuerza contraria. Vamos a buscar la paz, dijeron. Los asesores dijeron: hay que buscar la paz, hay que pacificar, hay que buscar una salida sabia. Y ahora a la cobardía le dicen sabiduría, y a la cobardía le dicen prudencia. Pero ¿sabe qué? El precio de la paz con algunos malvados no debe ser traicionar al Señor y su santa palabra, ni volvernos títeres cobardes y serviles de los opresores de la oscuridad. Somos siervos de Dios, pero no somos serviles. Servimos a Dios, pero no somos serviles de los hombres ni los demonios, porque un hijo de Dios solo se postra ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 3 dice: entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti derrotados. Esa es la respuesta. Vamos a buscar quien nos defienda, quien pueda protegernos y pelear en esta crisis. Amado pueblo de Dios, no debemos poner nuestra confianza en el poder de los hombres, ni en el poder económico, ni en el poder social, ni en el poder político, ni en el poder intelectual o tecnológico o militar. La iglesia de Cristo siempre se ha mantenido, ha avanzado y ha prevalecido con el poder del Espíritu Santo. Cuando estés en problemas, en tempestades, en angustias, en crisis, en enfermedades, en sufrimientos diversos, mira hacia arriba, mira hacia arriba, porque el cielo no está vacío, como decía el materialismo ateo, que el cielo está vacío. Yo le digo en el nombre del Señor: el cielo no está vacío. En el cielo habita el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tienes que tener la seguridad y la convicción que en el momento de la crisis, en el momento de la persecución, el que te va a defender es ese Rey de Reyes, el Señor de Señores. El hombre de Dios prefiere morir en la batalla antes de rendirse ante el enemigo. Dios no nos entrenó para rendirnos. La iglesia de Cristo no conoce lo que es la rendición. La iglesia de Cristo pelea hasta vencer o hasta morir, pero nunca mira atrás, nunca levanta la bandera blanca de la rendición. Eso no existe dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios siempre irá de fe en fe, de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Dice el versículo 4: y llegando los mensajeros a Gabá de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y oró. Llegaron las noticias diciendo: si no nos dejamos quitar el ojo derecho, entonces la guerra vendrá y nos va a aplastar. Y cuando el pueblo escuchó eso, el pueblo lloraba, porque el enemigo quería sacarle el ojo a los hombres, a las mujeres, a los niños, a los ancianos, a los adolescentes, a las esposas, a todos. Hermano, nuestro enemigo no tiene piedad. Nuestro enemigo es destructor. Nuestro enemigo nos aborrece. Quiere vernos descuartizados. Quiere vernos gritar en un infierno eterno. Ese enemigo no tiene consideraciones. No podemos confiar en él ni en sus aliados. Solo confiemos en el autor de la vida.
Solo confiemos en aquel que dijo: yo soy la luz del mundo, y el que viene en pos de mí no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Confiemos en aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. Confiemos en aquel que dijo: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo el pueblo, cuando oye esa noticia, lloró. Eran cientos y miles llorando, gritando. Pero quiero decirle algo: cuando vienen las malas noticias a nuestra vida, noticias de tragedia, de muerte, de amenaza, como pueblo de Dios, mantengamos la calma, mantengamos la tenacidad, la madurez y la fortaleza, porque el enemigo bombardea nuestra mente. Y hay muchísimos cristianos en una angustia horrible, una desesperación terrible, un miedo, una pena, que eso lo lleva a males psíquicos, psicológicos. Pero quiero decirle que Dios está vivo. Dios está vivo. Su espíritu está en este lugar. Su presencia se mueve aquí. Aquí está el que abre la vista a los ciegos. Aquí está el que abre los oídos a los sordos. Aquí está el que levanta al caído, el que vivifica al moribundo, el que da sabiduría al entorpecido. Todo el pueblo lloraba. Todos lloraban. Pero no todos lloraban igual. Porque no todos los que lloran con la misma clase de llanto. Y quiero hablarles que hay 3 clases de llanto. Número 1, hay los que lloran por la sensibilidad natural, porque están sufriendo de alguna situación muy dolorosa, trágica, como una herida física, la pérdida de un ser querido, un accidente, porque le duele el estómago, le duelen los huesos, y están llorando de dolor, llorando porque el esposo se fue de la casa. Esa es la primera clase de llanto. La segunda clase de llanto es de los que lloran con lágrimas de rendición, de cobardía, desesperación, miedo, negatividad. Lloran con lágrimas de hipocresía, porque hay quienes mienten y lloran con lágrimas de fatalidad, de incredulidad, de sentimentalismo, de desánimo. Esas lágrimas ante Dios apestan. Pero hay una tercera clase de lágrimas, y son los que lloran ante la presencia de Dios. Son los que lloran orando, son los que lloran predicando, son los que lloran gimiendo, son los que lloran clamando ante Dios, son los que lloran con el corazón abierto para que el Señor intervenga en sus vidas, son los que lloran confiando en el Dios Todopoderoso, son los que derraman su alma delante del Eterno, son los que lloran porque sienten un amor intenso por las almas perdidas, son los que lloran porque ven que los creyentes muchas veces se descuidan y no congregan, son los que lloran porque están sintiendo el Espíritu Santo ardiendo en sus corazones. Y yo creo, aunque no lo dice específicamente este pasaje, que en medio de tanto lloriqueo de cobardes y lloriqueo de pena y lloriqueo de desánimo, había gente ahí que, aunque vieron que sus líderes no estaban actuando con la fe y la firmeza, se pusieron a llorar y diciéndole a Dios: Señor, mira esta situación, mira esta crisis, nos quieren arrancar los ojos, nos quieren mutilar, nos quieren volver esclavos perpetuos, pero nosotros creemos en tu palabra, creemos en el Dios del cielo, creemos que tú hiciste el universo, creemos que tú hiciste el sol, la luna y las estrellas, creemos que tus promesas son fieles y verdaderas, creemos que tú peleas por tu pueblo como lo hiciste en Egipto, creemos en tu grandeza, en tu fuerza, Señor. Obra ahora, actúa ahora. Dice la Biblia: claman los justos y Jehová le oye y le libra de todas sus angustias.
El Señor dice: el que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abrirá. Todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo el que llama a la puerta se le abre. En el momento de la crisis y del dolor, es el momento de invocar a Dios, es el momento de buscar a Dios, es el momento de decirle a Dios: Señor, manifiéstate en mi vida. Tú eres mi sanador, tú eres mi proveedor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi defensa. Señor, en ti confío. Yo no sirvo un Dios de papel, un Dios de yeso. Si tu Dios es de yeso, de papel, si tu Dios está muerto, entonces arrodíllate ante los moabitas. Pero yo creo en el Dios Todopoderoso. Y aunque podemos estar pasando tempestades terribles, aunque podemos estar pasando amenazas espantosas, aunque podemos estar sangrando, nosotros no nos vamos a arrodillar ante ninguna fuerza de las tinieblas. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande. No vamos a dejarnos aplastar por el enemigo. ¿Y sabe qué sucedió? El pueblo seguía llorando, el pueblo gritaba, el pueblo sufría. A mí me han denunciado un montón de veces por el sonido de la iglesia. Y una vez una autoridad me llama y me dice: pastor, ¿por qué ustedes hacen tanta bulla? Y yo le digo: no es bulla, son los hermanos de la iglesia que están en el altar. Ellos están clamando, ellos están llorando, ellos le están pidiendo a Dios. Y él me dijo: pero usted tiene que decirles que bajen la voz, que hablen más despacio. Yo le digo: en ese terreno yo no me puedo meter, porque allá hay madres que están llorando porque su hijo se está muriendo de cáncer. Allá hay madres que están llorando que tienen un hijo en el alcohol, en las drogas o en la cárcel. Allá hay madres llorando porque sus esposos les pegan, las golpean, las humillan y las tienen abandonadas. Allá hay gente que llora en el altar porque no tienen trabajo, tienen niños, son madres abandonadas, madres maltratadas. Allá hay mucha gente, porque a mí me tocó predicar en el Perú, en una de las zonas más pobres, golpeadas por el terrorismo. Allá hay jovencitas que vieron a su madre siendo degollada por los movimientos revolucionarios. En esos pueblos la gente que se enferma no tiene doctores, no tiene medicina. Y la gente que es perseguida por gente corrupta y por guerrilla, no tienen un policía, autoridades que los defiendan. Ahí solo tienen a Dios. En esa crisis, en esa necesidad, gente que está hasta con las heridas abiertas en el estómago, sangrando. No tienen dinero para sanarse, no tienen quien los ayude, quien los apoye. Solo tienen al Dios del cielo. Cuando yo le hablaba a esa autoridad, él abría los ojos y yo le digo: si usted quiere meterse a silenciar el corazón de una persona que está en crisis, el corazón de una persona que su única esperanza es el Dios del cielo, no tienen a nadie, vaya usted, lo invito y usted mándelos callar. Y me dijo: no, pastor, ya no, que sigan clamando, que sigan robando. Hermano, todos lloraban, todos gritaban. Y por ahí aparece del campo un hombre lleno del Espíritu Santo. Su nombre era Saúl. Y cuando él llega, él siente una sensibilidad, porque el hombre de Dios es sensible al sufrimiento, al dolor, a la angustia. Y se hace notoria la sensibilidad de este hombre. El amor y la empatía hace hacia los que sufren y piden socorro. Es natural en un hijo de Dios y en un hombre de Dios. Es muy triste ver un mundo de líderes, incluso religiosos, que son totalmente indiferentes ante un mundo que llora, un mundo que padece,
Un mundo que se pierde a una condenación eterna. Un mundo mutilado por los amonitas de la oscuridad. Pero no hay la sensibilidad. No le importa ver millones de gente divorciadas, millones de gente destruida, millones de drogadictos, millones de alcohólicos, millones de fornicarios, de adúlteros, de desviados sexuales, millones de niños traumatizados por abusos sexuales. Son millones, son un montón de millones, con sus hogares destruidos, con sus familias arruinadas. Y la iglesia de Cristo y el hombre de Dios no puede ser indiferente. El hombre de Dios llora con los que lloran, sufre con los que sufren. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, porque es en los momentos de crisis que desciende el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es verdad que se manifiesta cuando estamos en las convenciones cantando, alabando, pero es especialmente en los momentos terribles, en los momentos de persecución y de dolor, que el Consolador se manifiesta. Ese es el poder de Dios, esa es la investidura de poder. Y dice que el Espíritu desciende sobre él y él se encendió en ira santa, en celo santo. Él no sintió miedo, él no sintió el deseo de negociar o de transar, porque no era él el que estaba reaccionando, era el Espíritu de Dios en él el que estaba reaccionando. Y muchas veces nosotros en los problemas reaccionamos mal, porque la reacción es de nosotros, pero el que tiene que reaccionar en las tempestades, en las crisis, es el Espíritu de Dios en nosotros. Ahí reacciona el hombre de Dios con fuerza, con coraje, con fortaleza, con celo e ira santa, con un espíritu de victoria, de acción y de lucha. Qué triste, hermano, se ve por doquier aparentes hijos de Dios que ante el pecado rampante y la obra de Satanás infiltrándose en sus casas o iglesias, viendo, actúan con pasividad, con apañamiento, con indiferencia, con conformismo ante los lobos queriendo y devorando a las ovejas. Se comportan con miedo, con fatalidad y hasta como Poncio Pilato, porque no tienen corazón de pastor, no tienen corazón de padre, no tienen corazón de guerrero. El Espíritu de Dios no es así. El Espíritu de Dios ama a las ovejas. La Biblia dice que cuando Moisés veía un maltrato, una injusticia, él intervenía a defender al débil. La Biblia dice que cuando David veía que el oso, que el león se llevaba un corderito, él veía la escena típica del abusador aplastando al débil. Y David estaba lleno del Espíritu de Dios y él dijo: no me puedo quedar así. Aunque ese oso, ese lobo me puede matar, pero yo no puedo dejar que el lobo se lleve a la oveja. Cuando un pastor, cuando un cristiano tiene el Espíritu de Dios y ve que a su hermano, a su compañero, le están haciendo injusticia, le están haciendo maltrato, le están haciendo abuso, no es como los cobardes que dicen: no me puedo meter a defenderte aunque sé que eres inocente, porque quien está contra ti es uno poderoso. El día que el Espíritu de Dios te llene, no le vas a tener miedo a los lobos, a los osos, a los gigantes, para defender a los más débiles. El Espíritu de Dios descendió sobre Saúl y él, lleno de esa ira santa. ¿Cuál era la problemática en el país?
que las ciudades no estaban debidamente unidas. Cada quien veía por su problema, no había la debida unidad y armonía. Y cuando no hay la debida unidad y armonía, y cada pueblo, cada ciudad, cada país dice: mi problemática es la de aquí, no tengo que ver la de allá. Y puede ser que una nación que está a tu lado necesita socorro, necesita ayuda, necesita respaldo. La fuerza del mal, los amonitas, están queriendo destrozar esa nación. Pero hay quienes dicen: no es mi problema, cada nación con su nación. Pero eso no es así. La obra de Dios no tiene nacionalidades. La obra de Dios es una sola. El hombre de Dios, el siervo del Señor, lleno del Espíritu Santo, inmediatamente tomó la decisión y actúa. No se queda con los brazos cruzados. Debemos ser creyentes y líderes, no de palabras, sino de hechos. Llegó el momento de usar la autoridad que Dios le había dado a Saúl ya. Llegó el momento de advertirle también a los compatriotas, a los del pueblo de Dios que estaban rebeldes e indiferentes, hablarle de las severas consecuencias que les vendrían si no ponen el hombro en el momento duro que estaba pasando el pueblo de Dios de Galaad. Hay que decirle a los indiferentes, a los que no meten el hombro, que ese es un pecado, ese es un grave pecado. Ese es pilatismo, ese es ver la víctima a punto de aplastarla, y a ti no te interesa por salvaguardar tus intereses. Él hace una convocatoria para unirlo a todos, porque unidos lucharemos, unidos avanzaremos, unidos conquistaremos, unidos triunfaremos. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra una iglesia unida. Y esa fue la estrategia del Espíritu Santo: unir al país, unir a todo el pueblo de Dios, todos unidos, todos armados. Y ahora vamos a defender al que está allá en la distancia. Vamos a apoyar a ese que lo quieren desaparecer. Que el fuerte ayude al débil. Que entiendan los adversarios que los enemigos de mis hermanos son mis enemigos, y que sus luchas son mis luchas, y que sus victorias son mis victorias. Que el enemigo sepa que si ataca a uno de nosotros, nos está atacando a todos, y que no le tenemos miedo. Recordemos que estamos entrenados por el guerrero Jesucristo. Somos egresados de su escuela militar de entrenamiento, y estamos preparados para las guerras más duras y terribles. Y finalizo con esta palabrita. Escuché a los líderes promotores mundiales de la ideología perversa de género para sodomizar a nuestros niños, para desviarlos de su genuina identidad biológica sexual. Y ellos decían que habían entrado en muchos lugares y que los que se habían levantado eran los religiosos, pero que ellos los habían aplastado. Pero ellos dijeron algo: no sé qué ha pasado en el Perú, porque también nos hemos lanzado para apabullarlos, intimidarlos y hacerlos retroceder. Pero estos, en lugar de esconderse, salen a las calles a gritar no a la ideología de género. No vas a sodomizar a nuestra familia, a nuestros hijos. Y que ellos habían intentado varias estrategias y no lo habían logrado. Y estos mismos
que dirigían estas fuerzas en naciones dijeron: ¿por qué en algunos otros países hemos logrado silenciar, arrinconar a los religiosos, y por qué aquí en el Perú no? Y entonces le dijeron: es que esos religiosos son pentecostales. ¿Sabe quiénes son los pentecostales? Son los que se enfrentaron al Imperio Romano. Esos pentecostales son los que se enfrentaron a la Inquisición. Esos pentecostales son los que se enfrentaron al materialismo ateo. Esos no le tienen miedo a nada. A esos no le asusta ni la muerte. Son gente de guerra. Son gente que pelea. Son gente que se levanta. Son gente que no negocia. Son gente que no van a dejar que le mutilen a sus hijos ni a su familia. Levante su mano ahí. Clámale a Dios. Llora. Llora como lloraron en la crisis los que estaban en Alá. Llora. Clama al Dios del cielo. Clama al Dios todopoderoso. Clama al Dios eterno. Clama. Ahí viene la defensa. Ahí viene la caballería. Ahí vienen las legiones celestiales. Ahí viene tu milagro. Ahí viene la sanidad. Ahí viene la renovación. Ahí vienen las nuevas fuerzas. Ahí viene la gracia de Dios. Ahí viene el Espíritu de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios en esta noche. Clama a Dios, porque Dios va a dar victoria a su pueblo. Aleluya, aunque el diablo ha venido amenazante, no le des un centímetro al diablo. En esta noche, pelea, pelea por tu alma. Y Ramama y Shamakanda, Ulikita Mama y Shamayay, y si tú llevabas caí. En esta noche pelea por tu casa, pelea por tu hogar. Oh, gloria, pelea por tu salvación. Creyente que te descuidaste, creyente que te dejaste, aleluya, levántate en esta noche, porque no hay diablo que pueda contra ti. El Señor es grande. Y Rabbi Shamakaya, y Yabaishe, Él es grande, Él es grande, Él está contigo. En esta noche, Él va delante de ti. Gloria al Señor. Creyente que te descarriaste, que te descuidaste, que te debilitaste, aunque vengan las amenazas del diablo, Jesús está a tu lado. Si esta noche, amigo, que nos visita, te has sentido amenazado, en esta noche te presentamos al Cristo de la gloria que te va a ayudar. Acéptalo, recíbelo en esta noche. Gloria al Señor. Gloria, gloria, aleluya. Aleluya. Estás débil, estás enfermo en esta noche. Recibe sanidad ahora. Recibe en esta noche salud en el nombre de Jesús de Nazaret. Él no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Él estuvo con su pueblo y está contigo en esta noche. Cree en esta noche. Mira, más que sentir en esta noche, cree. Un toque de fe, un toque de fe. Toca el borde del manto del Sabayama Kitutaisa, Ulimakaya y Rababansheme. Tócalo en esta noche.
Gloria a su nombre. Entrégale tu vida a Cristo en esta noche si tú lo necesitas. Él te ha de bendecir. Gloria al Señor. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí. Díselo. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe alzaré, con mi fe te tocaré. Mil milagros recibiré y sé que transformado yo seré. Cántalo y créelo en esta noche. Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo. Te mueves entre el pueblo. Trayendo sanidad. Trayendo sanidad. Una vez más dígale que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Su mano y dale gloria y crea en esta noche que Él de ayudarte, que Él te levantará, aunque vengan las amenazas del enemigo, aunque vengan los amonitas, aunque vengan 1000 demonios, Él está a tu lado. ¡Uija! Él irá delante de ti. No lo dudes. Él nos ha dado la victoria. El Espíritu de Dios está sobre nuestra vida. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria a su nombre! ¡Gloria a Dios para siempre! La gracia, la bendición y la misericordia de Dios sea con cada uno de ustedes y con las familias que cada uno de ustedes representa. Que Dios bendiga sus hogares, que Dios bendiga sus vidas. Amados hermanos y amigos,
Estamos en la conclusión de este hermoso servicio y agradecemos al Señor porque está aquí en esta hermosa convención. Antes de concluir, quiero dejar en esta noche, aleluya, también un anuncio, y es los bosquejos de enseñanza de vida. Bosquejos de enseñanza de vida, principios y